¿Está Europa realmente preparada para las consecuencias de provocar a Rusia? La tensión ha alcanzado un punto crítico. Moscú ha dejado atrás las medias tintas y envía un mensaje directo y contundente a Francia, Alemania y a toda Europa. Ya no se trata solo de palabras o advertencias vacías. Rusia ha declarado públicamente que, si continúa la presión europea, más sanciones, más armas enviadas a Ucrania, está lista para responder de inmediato, y no solo con diplomacia. Putin habla claro. Cualquier intento de aumentar la presión sobre Moscú será respondido con medidas rápidas, precisas y, si es necesario, militares. Esto no es simple retórica. El arsenal ruso está en máxima alerta. Misiles estratégicos capaces de alcanzar cualquier punto de Europa en minutos, submarinos nucleares patrullando aguas clave y fuerzas aéreas preparadas para actuar sin previo aviso. Rusia está mostrando que puede cambiar el equilibrio de poder en la región en cuestión de instantes. El mensaje para París, Berlín y Bruselas no deja lugar a dudas. Ya no hay margen para la vieja estrategia de sanciones y aislamiento. Europa, acostumbrada a pensar que su presión económica y política doblegaría a Moscú, ahora enfrenta una realidad incómoda. Ignorar la capacidad de reacción rusa ya no es una opción. Cualquier movimiento en falso puede desencadenar consecuencias inmediatas y concretas. En juego está mucho más que el prestigio diplomático, la estabilidad interna de Europa, la seguridad de sus ciudadanos y el futuro político de sus líderes penden de un hilo. ¿Está Occidente dispuesto a arriesgar su propia estabilidad por mantener el pulso con Moscú? Para entender cómo hemos llegado a este punto de máxima tensión, veamos el contexto y las acciones que han llevado a este enfrentamiento. Europa, acostumbrada a resolver sus desafíos mediante diplomacia y sanciones, ha despertado en una nueva realidad. Moscú ya no está dispuesto a jugar según las reglas que París y Berlín dictaban desde sus cómodas oficinas. En los últimos meses, la Unión Europea aprobó otro paquete de sanciones económicas y aumentó de forma significativa el envío de armas a Ucrania, convencida de que esa presión podría doblegar la voluntad rusa. Sin embargo, la respuesta del Kremlin fue inmediata y contundente. Advertencias directas de represalias militares, declaraciones que dejaron claro un cambio de postura. Rusia no solo rechaza la presión, sino que muestra abiertamente su arsenal militar y su capacidad para alterar el equilibrio de la región en cuestión de minutos. El despliegue no es simbólico. En el Mar Negro, buques de guerra y submarinos estratégicos patrullan en máxima alerta. Las fuerzas aéreas rusas mantienen un estado de preparación al que Europa no está acostumbrada desde la Guerra Fría. Los misiles estratégicos Sarmat, Avangard y Zircon están listos para ser activados si Moscú lo considera necesario, capaces de alcanzar objetivos en el continente europeo en apenas minutos. Y no se trata de ejercicios, sino de una demostración de fuerza real, visible y calculada. Pese a estas señales claras, las capitales europeas parecen convencidas de que pueden continuar ejerciendo presión sobre Rusia sin enfrentar consecuencias directas. Francia y Alemania, en particular, han apostado por una estrategia de desgaste prolongado, confiando en que la superioridad económica de la UE y las sanciones internacionales acabarán debilitando a Moscú. Pero la realidad es muy distinta. Rusia ha aprendido a combinar su poder militar con herramientas energéticas y financieras, y puede responder no solo en el campo de batalla, sino también en el mercado energético y comercial, alterando precios de gas y petróleo, y ejerciendo presión sobre economías que dependen en gran medida de sus recursos. El riesgo para Europa es claro. Mantener la estrategia tradicional implica desafiar a un adversario que ya no responde con paciencia. Ahora, cualquier sanción o provocación puede desencadenar reacciones inmediatas, desde cortes de suministro energético hasta una escalada militar que ningún gobierno europeo está preparado para enfrentar. La percepción de control que París y Berlín mantenían hasta ahora se desvanece frente a la capacidad de Moscú de actuar con rapidez y de forma imprevisible. Si Europa sigue creyendo que puede presionar a Rusia sin pagar un precio,
corre el riesgo de precipitar una crisis para la que no tiene respuestas ni preparación suficiente. No solo está en juego la estabilidad interna y la seguridad nacional, sino la reputación internacional y el propio liderazgo político de sus dirigentes. Ignorar lo que Moscú ha dejado meridianamente claro puede llevar a un escenario de desestabilización económica, protestas sociales e incluso amenazas militares directas en el corazón del continente. Ahora, exploremos el núcleo del problema, el enfrentamiento entre la percepción europea de control y la nueva postura ofensiva de Rusia. ¿Qué puede hacer realmente Rusia si Europa sigue escalando la situación? Pues la respuesta es clara. Mucho más de lo que la mayoría de europeos quisiera imaginar. En este momento, Moscú cuenta con un arsenal militar que no es teoría ni simple advertencia. Los misiles Sarmat, Avangard y Zircon, capaces de alcanzar territorio europeo en cuestión de minutos, están listos y con órdenes claras. No se trata solamente de armas nucleares estratégicas. Hablamos de misiles hipersónicos imposibles de interceptar y de submarinos nucleares patrullando de forma casi invisible en aguas del Báltico, el norte e incluso el Mediterráneo. Cada movimiento, cada despliegue ruso, envía un mensaje. Cualquier paso de Francia, Alemania o sus aliados puede enfrentarse a una reacción inmediata, concreta y, sobre todo, impredecible. Pero la respuesta militar es solo una parte del tablero. Rusia ha intensificado sus patrullas navales y aéreas, posicionándose en puntos clave para controlar rutas vitales y observar cada maniobra europea. El mensaje es doble. Por un lado, disuasión militar directa. Por otro, capacidad de interrumpir rutas logísticas y comerciales esenciales para Europa en cuestión de horas si la situación lo requiere. Y aquí no termina la presión. El suministro energético sigue siendo la carta más poderosa de Moscú. Francia, y sobre todo, Alemania, continúan siendo dependientes del gas y petróleo ruso. Cualquier sanción adicional, cualquier intento de aislar económicamente a Rusia, puede traducirse en una interrupción total o parcial de los flujos energéticos. El invierno pasado fue solo un anticipo. Precios disparados, reservas bajo presión y gobiernos enfrentando protestas internas por la factura energética. Moscú ya no amenaza. Ahora actúa con hechos. Ha recortado suministros, reajustado contratos y demostrado que puede manipular precios globales con decisiones unilaterales. Además, la respuesta rusa no es solo reactiva, es preventiva. Sus fuerzas armadas han elevado su nivel de alerta, han aumentado los ejercicios militares y han desplegado material pesado cerca de las fronteras europeas. En los cuarteles generales, tanto en París como en Berlín, se observa con preocupación cómo cada nueva decisión europea puede ser respondida en tiempo real por Moscú, sin margen para la improvisación ni para el error. Pero el conflicto ya no se limita a los escenarios lejanos de Ucrania. Ahora, cualquier movimiento europeo puede provocar consecuencias directas dentro de las propias fronteras de la UE, desde sabotajes puntuales en infraestructuras clave hasta ciberataques coordinados o una escalada militar localizada. Cada paso en falso puede traducirse en crisis energéticas inmediatas, desestabilización económica o incidentes militares que ya no serían anecdóticos, sino potencialmente devastadores para la estabilidad del continente. La realidad es que la tradicional estrategia de presión europea se ha dado la vuelta. La dinámica de sanciones, bloqueos y envío de armas ya no supone una ventaja para Bruselas, París o Berlín. Ahora, cada acción contra Moscú lleva asociada una reacción rápida y de gran alcance, con un riesgo inmediato para la economía, la seguridad y la reputación internacional de Europa. Los líderes europeos ya no pueden permitirse actuar sin calcular meticulosamente cada consecuencia. Y lo más inquietante es que estas tensiones externas también tienen un eco directo en el interior del continente. Porque, ¿cómo afecta la estrategia rusa a la estabilidad política y social dentro de Francia y Alemania? Esa es la pregunta que abordaremos a continuación. La estrategia rusa no solo se dirige a los gobiernos, sino también a la opinión pública europea.
Moscú entiende que para debilitar a sus adversarios, no basta con mostrar músculo militar o cortar suministros energéticos. El verdadero impacto se logra cuando el miedo, la incertidumbre y el descontento social se extienden por las calles de París, Berlín y otras capitales europeas. Hoy, el temor a una escalada militar ya no es solo una amenaza distante. Se ha convertido en un tema recurrente en los debates públicos, en las protestas ciudadanas y hasta en los titulares de los principales medios europeos. Miles de europeos salen a las calles para protestar contra la inflación, el incremento de los precios de la energía y la sensación de inseguridad que genera el contexto actual. Las decisiones de la Unión Europea, antes vistas como pasos firmes hacia la defensa de valores comunes, ahora se perciben con creciente escepticismo. ¿Realmente las sanciones están debilitando a Rusia? ¿O están castigando sobre todo a las economías y los ciudadanos europeos? Son preguntas que resuenan cada vez con más fuerza en la opinión pública, alimentando el descontento y poniendo en jaque la confianza en los líderes políticos de Francia, Alemania y otros países clave. Las consecuencias se sienten en la vida diaria: la presión sobre el costo de vida, la amenaza de interrupciones energéticas, el temor a que un incidente, incluso menor, pueda escalar fuera de control. Rusia sabe leer y explotar estas fracturas internas. Mientras más dividida esté Europa, mayor será la capacidad de Moscú para presionar a los gobiernos desde dentro, utilizándolos como piezas en un tablero geopolítico cada vez más inestable. La OTAN, por su parte, enfrenta un dilema sin precedentes. Si opta por responder con más firmeza y aumenta su apoyo militar a Ucrania, corre el riesgo de avivar aún más la inestabilidad social y política dentro de sus propios países miembros. Pero si opta por la moderación o el compromiso, puede proyectar una imagen de debilidad, abriendo la puerta a nuevas demandas rusas y a la erosión de su prestigio internacional. El efecto psicológico es profundo. Europa y la Alianza Atlántica ya no pueden sentirse seguras en sus propias fronteras. La capacidad de Rusia para reaccionar de manera inmediata y precisa, tanto en el terreno militar como en el económico, ha cambiado las reglas del juego. La tradicional confianza europea en la disuasión y el poder de sus alianzas se ve ahora sometida a una presión sin precedentes. En última instancia, lo que está en juego es mucho más que la política exterior o el equilibrio estratégico. Hablamos de la cohesión interna de Europa, de la estabilidad de sus gobiernos y de la confianza de sus ciudadanos en las instituciones democráticas. Si la fractura política se profundiza, la reputación y la unidad continental pueden tambalearse, abriendo la puerta a crisis aún más graves y a un efecto dominó que sacuda la seguridad y la economía de toda la región. Así que, ante este nuevo escenario, la gran pregunta es: ¿qué caminos puede seguir Europa para adaptarse a una realidad estratégica que ya no controla? Veamos ahora las lecciones prácticas y las opciones concretas que los líderes europeos tienen sobre la mesa. No se trata solo de responder, sino de repensar toda la estrategia europea frente a Rusia. La realidad es que la fórmula tradicional de sanciones y presión política ha perdido efectividad. Moscú ha dejado claro que puede combinar diplomacia, fuerza militar y presión económica en un paquete único y contundente, capaz de impactar de forma directa tanto en la economía como en la política interna de cualquier país europeo. Europa ya no se enfrenta a un adversario que reacciona lentamente o que puede ser doblegado con castigos económicos. Ahora, Rusia actúa con autonomía estratégica, es capaz de tomar decisiones rápidas e independientes, y su margen de maniobra no depende de los debates internos de la OTAN o la UE. Esto obliga a Europa a aprender una lección fundamental. Cualquier división, demora o falta de coordinación interna será inmediatamente explotada por Moscú. Y como hemos visto, Rusia monitorea de cerca todos los movimientos de tropas, emplea inteligencia avanzada y responde en cuestión de horas a cualquier provocación. Francia, Alemania y el resto de la Unión Europea deben entender que la seguridad ya no es solo una cuestión militar o de alianzas, sino una integración compleja de energía, economía y política. La pregunta clave es:
¿Qué puede hacer Europa? La única vía realista para evitar consecuencias graves, desde crisis económicas hasta desestabilización política, es abrir nuevos canales de diálogo, revisar las antiguas estrategias y buscar compromisos realistas, aunque sean incómodos. Insistir en tácticas pasadas solo acelerará problemas internos y externos que Europa no está en condiciones de afrontar. El tiempo se convierte en el recurso más valioso. Una reacción lenta o un error de cálculo puede costar décadas de estabilidad y prosperidad, erosionando la confianza de los ciudadanos y debilitando la posición internacional de todo el continente. No es solo una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Llegamos así a la decisión final. ¿Cómo debería actuar Europa ante esta advertencia rusa sin precedentes? Moscú ya ha trazado la línea. Cada acción europea tendrá una respuesta inmediata y calculada. Ya no hablamos de amenazas vacías ni de simples advertencias. Es una declaración de intenciones respaldada por hechos y capacidades que Europa no puede seguir subestimando. Las reglas del juego han cambiado, y esta vez, ignorar el aviso ruso puede costar muy caro. Francia, Alemania y sus aliados han apostado durante años por la presión política, sanciones económicas y el apoyo militar a Ucrania, asumiendo que el equilibrio siempre estaría a su favor. Sin embargo, la realidad ha dado un giro. Rusia ha demostrado que puede actuar con autonomía total, y lo que decidan los europeos ya no determina ni limita su margen de maniobra. Al contrario, cada nuevo paso en falso europeo se traduce en una reacción rusa, inmediata y multidimensional, que involucra no solo respuestas militares, sino también recortes energéticos, presión económica y una estrategia diplomática que siembra incertidumbre dentro mismo del territorio europeo. El precio real de ignorar este cambio de paradigma es inmenso. Europa se enfrenta a un dilema que impacta directamente en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Estabilidad financiera amenazada, facturas energéticas impredecibles, riesgos de desabastecimiento y una sensación creciente de inseguridad. Pero no solo está en juego la economía. Los efectos pueden extenderse al tejido social y político, erosionando la confianza en los líderes y generando tensiones internas que pueden ser aprovechadas por Moscú para aumentar aún más su influencia. Pensar que la vieja receta de sanciones y presión diplomática puede forzar a Rusia a ceder es, hoy, una fantasía. El Kremlin ya ha demostrado que sabrá contraatacar donde más duele, y que la rapidez y contundencia de su respuesta puede dejar a Europa sin margen de maniobra. La pregunta que queda en el aire es, ¿está Europa preparada para afrontar las consecuencias de mantener el rumbo actual? ¿O es el momento de reconocer que la seguridad, la reputación internacional y la estabilidad interna del continente dependen ahora de una estrategia mucho más pragmática y realista? Adaptarse no implica rendirse, sino entender que estamos ante una nueva realidad geopolítica, donde la autocomplacencia solo traerá crisis sin precedentes. Moscú ya no juega a ser impredecible, sino a ser determinante. Así que, antes de celebrar nuevas rondas de sanciones o enviar más armas, quizás sea hora de que Europa evalúe si el riesgo de una escalada directa y de desestabilización interna es un precio que está dispuesta a pagar. Porque la historia reciente nos enseña que toda advertencia ignorada termina pasando factura. ¿Crees que Europa debería cambiar de estrategia ante la firmeza rusa? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, porque lo que se decida en estos meses podría marcar el rumbo de todo el continente por décadas.